Muy bien, estamos estudiando el libro de Malaquías. Hemos empezado una nueva serie alrededor de este libro. La serie es Vuelvan a mí. El tema que hoy vamos a revisar, si tú tomas notas, es No menosprecies mi nombre. Ese es el título del mensaje de esta mañana. No menosprecies mi nombre. Vamos a caminar sobre Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14. La semana pasada vimos la afirmación de Dios al momento de dirigirse a su pueblo y decirles: yo siempre los he amado. Observamos frente a esta declaración del Señor el rechazo del pueblo al cuestionar el amor de Dios. Observamos cómo este pueblo pone en duda el carácter de Dios, pone en duda el testimonio del Señor. Ahora en el relato bíblico lo que vamos a observar es nuevamente este escenario, Dios observando algo en la vida de su pueblo y el pueblo respondiendo a Dios. Entonces, si vas conmigo una vez más a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14, la palabra dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿eso no es malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? Porque no lo ofreces a tu gobernador. ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano, no me complazco con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento despreciable. También dicen: ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado, o cojo, o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. La lectura es fuerte. No sé si has percibido aquello, pero el tenor de esta conversación entre Dios y su pueblo es muy confrontadora, muy fuerte, muy dura. Si tuviésemos que hacer una pregunta, probablemente sería: ¿cuál es el primer indicio de haber dejado de adorar a Dios? ¿Cuál es el primer indicio donde una vida empieza a diluir su adoración por Dios? Y lo primero que respondió las Escrituras fue cuestionar su amor. Un indicador de que mi corazón se está diluyendo respecto a mi adoración a Él es que yo empiezo a cuestionar su amor.
Cuando Dios dijo, yo siempre los he amado, la respuesta del pueblo fue, demuéstralo. Una segunda pregunta que podemos hacer es, ¿cuál es el síntoma de esta enfermedad llamada indiferencia? ¿Cuál es el síntoma de esta enfermedad que tiene este pueblo llamada indiferencia? Y la respuesta nos las da Malaquías ahora y nos dice menospreciar el nombre de Dios. Menospreciar el nombre de Dios. El pueblo no solo cuestionó el nombre de Dios, sino que ahora el pueblo menosprecia el nombre de Dios. Observa conmigo una vez más el versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? El profeta está señalando, está mostrando el doloroso contraste entre valores comunes dentro de la sociedad judía, donde los hijos honraban a sus padres y donde el siervo honraba a su señor. Y esta forma común de tratarse entre hijos, padres, siervos y señores, no lo hacen de la misma manera con Dios. Entonces tú encuentras en el texto lo que Dios está diciendo, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Uno pensaría que en medio de esta sociedad donde los hijos honran, los siervos honran, el pueblo sabría cómo dirigirse a su Dios. El pueblo sabría cómo honrar a Dios. De hecho, este pueblo se habría rendido o habría rendido un mayor honor a Dios por ser quien Él es para su pueblo, para ellos. Pero lo cierto es que por la descripción del texto, lo que menos estaban haciendo era honrar al Señor. Lo que menos estaban haciendo era tener un corazón correcto delante del Señor. Lo que sí estaban haciendo era menospreciar el nombre del Señor. Los sacerdotes, que es sobre quienes cae la principal acusación, deberían haber tomado en cuenta la historia del pueblo de Israel, lo que se recoge, por ejemplo, en Levítico, alrededor del pecado de Nadab y Abiú. Tú recuerdas el Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, donde el texto nos dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acerquen a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Es exactamente la misma figura que hoy observamos en Malaquías. El pueblo estaba ofreciendo sacrificios que no se alineaban con las demandas de Dios, con los requisitos de Dios. Y los que ofrecían esas ofrendas que eran puestas en el altar eran los sacerdotes. Y estos sacerdotes, quienes debían regular la vida espiritual del pueblo, estaban guardando silencio mientras el pueblo deshonraba al Señor. Lo mismo que hizo Aarón. Y este terreno de traer ofrendas al altar y ser ofrendas que no agradan a Dios, otra vez es lo que Dios está señalando a este pueblo en este momento. Dios señala
que el pecado de este pueblo, otra vez, es que desprecian el nombre del Señor. La pregunta es, ¿qué significa despreciar el nombre de Dios? Porque esto es lo que está haciendo el pueblo. El pueblo está despreciando el nombre de Dios. Y lo cierto es que en este contexto y por la intensidad a la que hace referencia el texto original, es mucho más que tomar el nombre de Dios en vano. Es mucho más que trivializar el nombre de Dios en conversaciones donde se habla de Dios de manera irreverente. Pero en este contexto es un poco más fuerte, es mucho más que eso. En la Biblia, el nombre de Dios significa su carácter revelado y su presencia. En la Biblia, el nombre de Dios significa su carácter revelado y su presencia. ¿Recuerdas tú cuando Dios se aparece a Moisés y Dios mismo proclama su nombre? Dios se hace en un sentido presente y Él proclama su propio nombre. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Escucha lo que dice el texto. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es Dios mismo hablando de su naturaleza, de su carácter. Entonces, menospreciar el nombre de Dios es despreciar quién Él es despreciar su carácter y es despreciar su presencia. Iglesia, escucha. Menospreciar el nombre de Dios es despreciar quién Él es, despreciar su carácter, despreciar su presencia. Y esto es lo que estaba haciendo este pueblo cuando Dios señala esta falta, este pecado en el corazón de ellos. Esta declaración entonces que Malaquías señala es que el pueblo había perdido, o era la evidencia de que el pueblo había perdido el temor a Dios. Este pueblo perdió el temor a Dios. ¿Por qué? Porque despreciaban quién Él es, desprecian su carácter, desprecian su presencia. Y al no temerlo de manera reverente, tampoco estaban honrando la santidad de su nombre. Y ante ese escenario, Dios una vez más les dice: ustedes están menospreciando mi nombre. Lo que el pueblo debió hacer es, frente a esa acusación de parte de Dios que está señalando la condición de su corazón, este pueblo debió arrepentirse, ¿no es cierto? Si Dios se acerca a ti en esta mañana, como que lo está haciendo, y te dice: estás menospreciando mi nombre. Y si por alguna razón se te ocurre preguntarle: ¿en qué estoy menospreciando tu nombre?, Dios respondería en que tú desprecias quién soy yo, tú desprecias mi carácter, tú desprecias mi presencia. Creo que la respuesta apropiada de un corazón que teme al Señor de manera reverente es arrepentimiento. Pero eso no sucedió. Lo que la palabra está señalando es que frente a esta acusación de Dios, una vez más este pueblo cuestiona a Dios. Una vez más este pueblo señala a Dios pidiéndole que les explique semejante acusación. ¿Cómo es posible que nos digas que te estamos menospreciando cuando nosotros subimos al templo y llevamos nuestras ofrendas y ofrecemos sacrificio? Pero es evidente que ni honraban ni temían a Dios. Escucha, ni honraban ni temían a Dios.
Porque si ellos hubiesen temido a Dios, no se hubiesen atrevido a ofrecer las ofrendas que estaban ofreciendo. Ellos tuvieron una actitud desafiante, expresando nuevamente que habían abandonado a Dios. La honra, la gloria del Señor, en el hebreo es conocido como kabod, que es dar el valor que corresponde. Y esto es lo que el pueblo no estaba haciendo. Lo que ellos estaban haciendo es lo opuesto a esta palabra, que es tener en baja estima. Esta es la expresión del texto original. Este pueblo tenía a Dios en baja estima. Este pueblo no apreciaba a Dios debidamente. Y muchos señalan que entre las varias razones por las que el pueblo llegó a este punto, principalmente se destacan dos. La primera tiene que ver con los líderes del pueblo. La primera tiene que ver con que ellos enseñaban la ley. Tiene que ver con que ellos deberían dirigir al pueblo a reverenciar a Dios de manera adecuada, de manera apropiada. Esta era la tarea de los sacerdotes. Estos sacerdotes no solo descuidaron lo que el pueblo estaba haciendo porque no estaban instruyendo de manera apropiada. Entonces, como dice Éxodo, lo que el pueblo estaba ofreciendo era fuego extraño. Era fuego extraño. Cada quien ofrecía un sacrificio a Dios como bien le parecía debía hacerlo. Y esta era primariamente responsabilidad del pueblo, del sacerdote. Los sacerdotes, escucha, no estaban promoviendo la gloria de Dios. Los sacerdotes no estaban promoviendo la gloria de Dios. Volvamos a Éxodo. Los sacerdotes guardaron silencio. Los sacerdotes no solo guardaban silencio con relación al pecado del pueblo, que era evidente, sino guardaban silencio respecto al pecado de sus propios hijos. Había una falta de liderazgo espiritual guiada por el Espíritu del Señor, porque lo que se está evidenciando es la trivialización, esa es la palabra, al culto de Dios. No solo en la liturgia, no solo en la forma de llevar adelante el servicio de adoración al Señor, sino cómo ellos mismos se acercaban a Dios. Una segunda causa por la que este pueblo estaba menospreciando a Dios o no lo apreciaban debidamente, es que el pueblo perdió la conciencia, subraya esa palabra, Dios perdió la conciencia de la presencia de Dios. Este pueblo perdió la conciencia de la presencia de Dios. Por eso el pueblo era irreverente. Por eso el pueblo ofrecía sacrificios que no armonizaban con quién era Dios, porque perdió conciencia de quién es Dios. Se olvidaron. 1000 años de historia, tú recuerdas el mensaje pasado, 1000 años de historia y ellos olvidaron quién era Dios, perdieron conciencia de la presencia de Dios. Entonces para ellos subir al templo era como ir de día de campo. Para ellos ir a la, entre comillas, la casa de Dios, el lugar donde se iba a ofrecer los sacrificios, era como ir de paseo. No había una preparación adecuada. No había la reverencia adecuada. Este pueblo empezó a improvisar sus ofrendas al Señor. Yo espero que en tu mente estés relacionando, porque luego te voy a ayudar a relacionar lo que significó esto en ese tiempo y lo que significa hoy. Entonces estos son los dos factores que contribuyeron a menospreciar el nombre de Dios. Un sacerdocio tolerante con el pecado, un sacerdocio que no instruyó al pueblo de Dios, la ausencia de liderazgo de este sacerdocio para guiar al pueblo. Y un pueblo, segundo, y un pueblo que perdió la conciencia respecto a la presencia de Dios. Lo que yo no logro entender, y me imagino que tú tampoco,
es que pese a la insolencia de este pueblo, frente a la malcriadez de este pueblo, a la arrogancia de este pueblo, Dios les va a explicar. Como perdieron conciencia, Dios necesita explicar. Porque no importa si Dios guarda silencio, porque tiene el derecho de hacerlo. Dios no tiene que dar explicaciones a nadie. Pero Él decide hacerlo porque la condición de este pueblo era tan crítica que su conciencia respecto a la presencia de Dios quedó cauterizada. No iban a poder distinguir que estaba mal. Vuelvo a insistir, si este pueblo hubiese ubicado que lo que están haciendo está mal, lo primero era arrepentimiento. Pero lo primero que hacen es cuestionar a Dios. Entonces Dios les dice, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. La mesa del Señor es despreciable. Dios está señalando, Dios está acusando a los sacerdotes de ofrecer sacrificios impuros sobre su altar. Y en lugar de admitir su falta, que es lo que no encontramos en esta narrativa bíblica, cuestionan a Dios. Y lo que ellos estaban haciendo, sus acciones dejaban ver que para ellos el altar de Dios no significaba nada. Que para ellos la presencia de Dios no era relevante. Por eso hacían lo que hacían. Entonces tú llegas al versículo 8 y Dios les dice, cuando ustedes presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? A ver si él te acepta. ¿Tú crees que él se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo sabía lo que Dios demandaba respecto a los sacrificios. Debería ser un animal perfecto, sin mancha. Debería ser cuidado este animal, criado este animal de manera exclusiva para ser ofrecido en sacrificio. No era la idea que ellos al momento de ofrecer un sacrificio a Dios, agarren una oveja y digan, esta vente, y la botaban y ahí sacrifíquenla. No. Era una ceremonia que requería preparación. Era un tiempo donde la selección de aquel animal que iba a ser ofrecido en sacrificio debería ser minuciosamente revisado. No debía tener fallas. ¿Cuál es la razón? Dios es santo. Dios es santo. Él no quiere las obras. Él no quiere aquello que daría a entender mi menosprecio a Él. Pero este pueblo estaba haciendo esto. Este pueblo conocía la ley de Dios. Sabían cómo ofrecer un cordero. No era cualquier cordero, insisto. Era un cordero de 1 año, sin tacha, sin mancha. Pero lo que ellos estaban ofreciendo eran corderos ciegos, cojos y enfermos. Estaban violando la ley de Dios descaradamente. Como queriendo Dios darles el tiempo para que su conciencia empiece a moverse, les dice, a ver, si ustedes llevan un animal, un cordero ciego, cojo y enfermo a su gobernador, ¿cómo él lo recibe? No te recibe. Porque tú para ir donde un gobernador te esfuerzas por ofrecer lo mejor que tienes, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios está reclamando. Es lo que Dios está observando. Dios está diciendo, me estás dando tus obras. Yo soy Dios, yo soy Señor. ¿No es acaso que yo merezco honor y reverencia? Pero tú vienes y me das lo que sobra. Entendemos que en la actualidad los cristianos no ofrecemos sacrificios en templos como se lo hacía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, escucha iglesia,
Sin embargo, el Señor nos instruye a presentar nuestros cuerpos, Romanos 12:1, como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Tu cuerpo, todo lo que tú eres, debe ser presentado a Dios como un sacrificio vivo, santo, aceptable. Hoy tampoco tenemos sacerdotes intercediendo ante Dios por el pueblo, porque Dios ha hecho de cada creyente un sacerdote en su reino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos entonces el sacrificio y nosotros somos, en la visión del Nuevo Testamento, nosotros somos los sacerdotes y el sacrificio. Nosotros somos la ofrenda para Dios. Tú eres una ofrenda para Dios. La pregunta es, ¿qué clase de ofrenda eres tú para Dios? Stott trata de contemporizar esta porción de la palabra de Malaquías y llevarla a nuestros días. Él dice, cuando no dedicamos a Dios lo mejor de nuestro tiempo, es el equivalente a ofrecer un cordero ciego ante su altar. Al no poner lo mejor de nuestros dones y talentos al servicio de Dios, eso es como ofrecer un cordero cojo al Señor. Igualmente, cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas a favor de nuestro trabajo secular, pero no a favor de nuestro Dios y ni siquiera a favor de nuestro cónyuge e hijos, es equivalente a presentar un cordero enfermo en la mesa del Señor. ¿Qué ofrenda estás levantando al Señor? ¿Cuál es tu ofrenda para Él? Queremos sostener que la iglesia de Cristo es un sacerdocio real. Y la vida de cada creyente es un sacrificio. Sacrificio que es ofrecido diariamente a nuestro Dios. Vuelvo a preguntar, ¿qué clase de sacrificio eres tú para el Señor? Escucha cómo hoy no es tan distinto a lo que estaba sucediendo con este pueblo de Israel en lo que Malaquías describe. Nosotros menospreciamos el nombre de nuestro Señor cuando decimos que Dios es nuestra prioridad, pero nuestras acciones no lo demuestran. Deshonramos a Dios cuando cantamos que Dios es poderoso, pero una enfermedad nos atemoriza. Deshonramos a Dios cuando proclamamos que Él es santo, pero no vivimos en santidad, violando una y otra vez su palabra. Deshonramos a Dios cuando cantamos sobre su fidelidad, pero dudamos de su amor y gracia al ver que las cosas no marchan como nosotros queremos. Menoscabamos a Dios cuando cantamos que Él merece toda la gloria, pero le damos las sobras de nuestro tiempo. Y de nuestra vida. Menospreciamos a Dios cuando con nuestra boca decimos que Él es nuestro primer amor. Pero nuestra conducta revela que tenemos múltiples amantes a quien hemos dado el lugar que solo Dios merece. Si decimos que nuestro Dios lo merece todo, porque así lo cantamos, porque así lo enseñamos, porque así lo decimos, pero luego le doy las obras de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi ofrenda, busco hacer lo mínimo para Él, como si fuese un estándar, un registro que llevar. Yo ya cumplí, yo ya hice. Estamos menospreciando a Dios. La pregunta es, ¿estás menospreciando a Dios? ¿Estás menospreciando su nombre? John Stott dice, lo triste de todo es que, si somos honestos,
tendríamos que admitir que frecuentemente hemos sido reticentes en nuestras vidas de adoración al no ofrecerle lo mejor, ni hacerlo de la manera más adecuada. Sin embargo, recordemos que Dios siempre evalúa al adorador antes de considerar su ofrenda. Así lo hizo con Caín y Abel. Por eso rechazó la ofrenda de Caín, pero recibió con agrado la de Abel. Pregunta, siendo tú un sacrificio, todos nosotros, todos los que hemos nacido de nuevo, somos sacrificios vivos delante del Señor. ¿Tu sacrificio es aceptada por Dios? ¿Es aceptado por Dios? Tú te pones en el altar porque eso hace un sacrificio. Tú te presentas delante de Dios y te pones en el altar. ¿Es olor fragante para Él? ¿Es un sacrificio grato para Él? Porque lo que estaba haciendo este pueblo era un acto de hipocresía. Como señalamos, el pueblo cantaba, el pueblo adoraba. El pueblo seguía celebrando sus distintas fiestas. La hipocresía radicaba en ofrecer algo que no eran, en dar algo que no tenían, en aparentar algo que no son. Eso deshonraba al Señor. Eso es un acto de hipocresía. Deshonraban la presencia del Señor. Y esto es tan fuerte en el texto original, porque no solo tiene que ver con que cuestionaban a Dios, sino que cuando sonaban las trompetas para que el pueblo acuda al templo, nadie se movía de manera presurosa cuando Dios llamaba. ¿No te hace recuerdo algo? Tú menosprecias la presencia del Señor cuando llegar temprano, puntual a la reunión no es una prioridad para ti. Estás menospreciando su presencia. No este lugar, no estas paredes, sino que cuando el pueblo de Dios se reúne, el Dios soberano está en medio de ellos. Pero cuando tú llegas tarde, en un sentido estás menospreciando la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿tú llegas también tarde a tu trabajo? Yo creo que no, porque ahí marcas tarjeta. Deberíamos poner aquí un tarjetero, creo yo. No, estoy jugando. Pero ¿notas lo relevante de la acusación? ¿Y saben quiénes eran los que menospreciaban primero la presencia de Dios? Dígalo. Los sacerdotes. Hoy los líderes. Hoy los líderes menosprecian la presencia de Dios cuando no se apresuran, cuando no corren al llamado de Dios para congregarse. Menospreciamos. El liderazgo menosprecia al Señor, su santidad, su nombre, su gloria, su santidad, cuando no enseñamos al pueblo a honrar a un Dios que es santo. Menospreciamos a Dios, nosotros líderes, cuando callamos frente al pecado. ¿No es lo que sucedió en Éxodo? ¿Qué debió haber hecho ese padre? Arrepentirse. Arrepentirse y ser entonces un guardián celoso de que el pueblo honre al Señor. Pero no, él guardó silencio como muchos líderes hoy. No me refiero a la iglesia. Espero. La razón principal por la que no le damos nuestra mejor adoración a Dios es porque continuamente priorizamos a los ídolos de nuestro corazón. Este pueblo cambió a Dios soberano por dioses falsos. ¿Puedes creer esto? Este pueblo vio a Dios. Este pueblo presenció a Dios. A diferencia nuestra, que nosotros creemos todo lo que la palabra dice, que es infalible las escrituras, que es inerrante, que todo lo que dice es cierto y es verdad, y en un acto de fe provocado por el Espíritu Santo, creemos cada narrativa bíblica. No son solo historias, es la historia de Dios revelando su poder, su grandeza. Pero este pueblo vio a todo color lo que Dios estaba haciendo. Este pueblo, ¿tú recuerdas cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar? ¿Qué hicieron después de cruzar? Adoraron, empezaron a celebrar y cantaron, y el pueblo danzó en gran alegría porque sus ojos vieron algo extraordinario, pero se olvidaron.
se olvidaron. La razón por la que uno olvida quién es Dios es porque se han levantado ídolos en tu corazón. La razón por la que uno menosprecia a Dios es porque, llámese ídolo, a todo aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Todo aquello que ha desplazado a Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser alguien, lo que fuese. Todo aquello que desplaza a Dios y que toma tu mente, que toma tus fuerzas, que toma tus recursos, es tu ídolo. Y este pueblo empezó a tener ídolos. Cada vez que nosotros menospreciamos la presencia de Dios, cada vez que nosotros deshonramos su nombre, es el testimonio y la evidencia de que se han levantado ídolos en nuestros corazones. El problema con los ídolos es que no se quedan quietos en nuestros corazones. El problema del ídolo es que empieza a regular mis conductas, empieza a regular mis prioridades, empieza a ejercer control sobre mi mente. Dios ya no es mi primer pensamiento, es mi ídolo. Es mi ídolo. Y esto está pasando con este pueblo. Alguien decía que debemos identificar estos ídolos siendo muy honestos con nosotros mismos para descubrir cuál la razón, cuál la causa por la que no estoy ofreciendo un sacrificio que sea agradable delante del Señor. Entonces déjame hacerte unas preguntas para ver si podemos identificar en nuestros corazones algunos ídolos. ¿Estás dispuesto a pecar para conseguir lo que deseas? Si tu respuesta es sí, es porque hay un ídolo. ¿Estás dispuesto a pecar y haces todo lo posible porque quiero aquello, aunque entiendo que Dios no aprueba eso, pero yo lo quiero? Segunda pregunta. ¿Pecarías si supieras que podrías perder lo que anhelas? ¿Pecarías si tú supieras que pecando puedes perder algo que es más valioso que esto que es temporal? ¿Lo harías? Eso que buscas, que no es Dios, es aquello que tú entiendes le da sentido y valor e importancia a tu vida. Vuelvo a repetir, eso que buscas, que no es Dios, es lo que tú entiendes le da sentido, le da valor, le da importancia a tu vida. Porque si hay algo que tú entiendes tiene más valor y le da propósito a tu vida, tú has desplazado a Dios. Porque solo Dios puede satisfacer, puede llenar, puede darnos todo lo que nuestra alma necesita. Todo. Fuera de Él no hay nada. ¿No es la oración del salmista? Fuera de ti, oh Dios, no quiero nada. Porque en ti lo tengo todo. Pero cuando hay un ídolo, yo entiendo que Dios no me está dando lo que quiero, no está satisfaciendo las necesidades de mi corazón. Entonces requiero buscar algo que pueda llenar este vacío. Eso es un ídolo. Escucha, te enojas de inmediato si alguien te habla negativamente de esa persona, posesión o estilo de vida que no armoniza con quién es Dios. Si cuando alguien se acerca a ti y te exhorta sobre un asunto, ese asunto, no mi parecer, el estándar de Dios, sobre un asunto que no armoniza con la santidad de Dios, tú te enojas, tú te enchilas, tú dices, demuéstramelo. Tú tienes un ídolo en tu corazón. ¿Por qué no debería provocarte enojo? Como provocó en el pueblo de Israel. Lo que debería provocarnos es arrepentimiento. Porque yo entiendo que lo que me están diciendo no cuadra con quién es Dios, no armoniza con su santidad. Pero si tú te enojas, cuando alguien te habla de esa persona, posesión o estilo de vida que no armoniza con quién es Dios, hay un ídolo en tu corazón. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Hay algo fuera de Dios que te haga sentir feliz? ¿Hay algo o alguien fuera de Dios que te haga sentir feliz, que te haga sentir seguro? Si tu respuesta es sí, es porque hay un ídolo.
Es distinto pensar y decir, sí, Dios es todo, me siento feliz y seguro en Él. Pero también me siento feliz con mi esposa, me siento feliz con mi hogar, con mis hijos. Pero es que la prioridad está en su lugar. ¿Notas la diferencia? Pero la pregunta aquí va al hecho de que si hay algo fuera de Dios, que no es Dios, que te hace sentir seguro y feliz más que Dios. ¿Tú sabes cuál es la razón? Porque este pueblo lo estaba viviendo, por la que no podían destruir sus ídolos. Es porque amaban sus ídolos más que a Dios. Y hoy puede ser un ídolo, un trabajo, puede ser una persona, puede ser un hobby, puede ser un deporte, lo que sea que ocupe el lugar de Dios, a lo que tú le des tiempo, mente, recursos, más que a Dios, eso es un ídolo. ¿Cómo se revela esto? Porque es lo que nos interesa saber. Dios está explicando al pueblo la condición de su corazón con mucho detalle. Pero cuando nosotros empezamos a observar estos ídolos en nuestras vidas, eso nos ayuda, más bien, eso nos distrae, el ídolo nos distrae de quién es Dios. Entonces, un estilo de vida pecaminoso revela, muestra que no hemos concebido a Dios como infinitamente santo. Un estilo de vida que está gobernado por ídolos en el corazón ha distraído su visión de Dios. Entonces no mira a Dios hoy como que Él es santo. No lo mira así. Ha trivializado la santidad de Dios. Un estilo de vida materialista revela, muestra que hemos concebido a Dios como un medio para alcanzar cosas. Y eso es lo que sucedía con este pueblo. Ellos pensaban que porque ellos llevaban su ofrenda al altar y no importaba la condición de esa ofrenda, la idea era llevar una ofrenda. Ellos entendían entonces que Dios debía bendecirlos. Notas el corazón del pueblo. Ya traje mi ofrenda, bendíceme. No. A Dios en el fondo no le interesa la ofrenda. No le interesaba en el fondo la ofrenda de este pueblo. La ofrenda era un acto de obediencia. Lo que le interesaba a Dios era el corazón de su pueblo. Y es como que Dios respondiese y dijese, ok, tú traes tu ofrenda y tú esperas ahora que te bendiga. Tú esperas ahora que te muestre misericordia. Es la narrativa bíblica, es lo que el texto nos ha dicho. Si fuésemos más contemporáneos con el texto, es como que Dios dijese, estás mal. Estás mal. Si tú piensas que te voy a bendecir por lo que tú piensas me estás dando, estás equivocado porque tu corazón, tu vida me está deshonrando. La raíz de todo este problema radica en nuestra visión de Dios. Todo esto que describe Malaquías, todo lo que sucede en nuestras vidas alrededor de estos versículos es porque hemos perdido una visión, la visión de quién es Dios. Se nos han nublado los ojos. No podemos mirar al Dios soberano como las Escrituras lo describen. Observe el versículo 9. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, los recibirá Él con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Esto es serio. Dios está respondiendo a lo que mencionábamos hace unos minutos. ¿Tú quieres que yo me apiade de ti? ¿Tú quieres que yo extienda benignidad, misericordia? Observa tu sacrificio. No es el camino. Arrepiéntete y vuelve a mí. Y entonces ofrece tus sacrificios. Quiero señalar una vez más que estos sacerdotes estaban en servicio. Cuidado, todos los que estamos en servicio, cuidado con ofrecer fuego extraño al Señor. Y recuerda lo que es fuego extraño en el contexto de Malaquías y en Éxodo que revisamos. Estás en pecado y estás sirviendo. Cuidado.
Tu vida no está en orden y tú estás en servicio. Cuidado. De hecho, ni siquiera deberíamos esperar a que nos llamen la atención o que nos observen. Debería ser en nuestras vidas una respuesta natural a la santidad de Dios. Decir, necesito resolver este asunto. Cuidado. Dios está más interesado en nuestro corazón que realmente en el fondo en nuestro servicio. Debemos servir, sí. Y nuestro servicio debe ser agradable al Señor, sí, pero deben venir de una vida consistente con la santidad de Dios. Iglesia, cuidado. Dios no pasa por alto esto. Y esto es lo que el texto está mostrando. ¿No pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? No están pidiendo misericordia. Están pidiendo explicaciones. ¿Ustedes creen entonces que los recibirá Él con benignidad? La respuesta es por supuesto que no. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Vamos un poco más adelante. Versículo 10. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. ¿Notas el corazón de Dios? Dios está diciendo, cierren el templo, ciérrenlo. Y uno tal vez se atreva a preguntar en medio de todo lo que Dios se ha hablado y diga, ¿pero por qué? Y la respuesta de Dios sería una vez más la misma. Me están ofreciendo sacrificios que no son consistentes con sus vidas. Me están dando cosas que están lejos, alejadas, distantes de mi santidad. Cierren las puertas. Ojalá alguien se pudiese poner de pie y cerrar las puertas, porque no me estoy complaciendo en ustedes. Pregunta, ¿Dios se complace con tu vida? Dios se complace con tu vida. Y no estamos hablando de perfección. No lo estamos haciendo. Estamos hablando de una vida determinada para vivir en santidad. De un caminar cada vez más honroso al Señor, que cuando pecamos, porque pecamos, nos vamos a arrepentir y volvemos a nuestro Señor. Pero Dios dice, alguien que cierre la puerta porque este pueblo me está deshonrando. No me complazco en ustedes. Vuelvo a mi pregunta. ¿Dios haya complacencia en tu vida? ¿Tu vida complace al Señor? ¿Tu servicio es complaciente a Dios? ¿O te carga? ¿O sientes pesadez? ¿Porque no te hablan bien? ¿Porque no te saludan? ¿Porque no hay buen feeling? ¿Porque no te dan lo que quieres? Lo que sea. A mí me impresiona cuando después de Dios como dictar como una especie de sentencia, no me complazco en ustedes, se asegura de que el pueblo sepa que es Dios quien está hablando. Observa, dice el Señor de los ejércitos. Y luego como que cierra la idea y dice, ni de su mano aceptaré ofrenda. Escucha lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y por lo tanto no aceptaré sus ofrendas. Oye, podemos servir con la mejor intención, pero sin santidad. Podemos esforzarnos y llegar y preparar y hacer y durante la semana servir, pero sin un corazón honesto. Dios dice, no quiero eso. No voy a aceptar esa tu ofrenda, porque no es consistente con tu vida. Cuando miramos el Nuevo Testamento y observamos a la ciudad de Corinto, se da una situación similar. Tú recuerdas la narrativa de Corinto, donde algunos participaban indignamente de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11. Según la expresión de este capítulo 11 de 1 Corintios,
a raíz de participar de la mesa del Señor de manera indigna, de la mesa del Señor de manera indigna, las Escrituras nos dicen que muchos estaban débiles, algunos estaban enfermos, incluso algunos murieron como consecuencia de haber ofrecido una adoración contaminada a la hora de participar de la Santa Cena. Iglesia, Dios no toma a la ligera su nombre. Dios no toma a la ligera su santidad. Aún el hecho de participar de la cena del Señor tiene esta connotación que se expresa en Malaquías. Se acercaban a ofrecer ofrenda al Señor como si nada. Estaban en pecado, pero como si nada. 1 Corintios 11, se acercaban a la mesa del Señor para participar recordando la obra de Cristo, menospreciaban esa mesa y tiene un peso mayor. ¿Saben cuál es? Menospreciaban la cruz. En 1 Corintios capítulo 11 están menospreciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, participando de la cena del Señor, sabiendo que estoy en pecado. O sea, sé que estoy en pecado, pero voy a participar, no vaya a ser que me vean y me juzguen. ¿Tienes más temor de que te juzguen horizontalmente que lo que Dios tiene que decir respecto a tu vida? Dios no toma a la ligera su nombre. Observa lo que pasa en 1 Corintios capítulo 11. Muchos se debilitaron, consecuencias. Muchos se enfermaron, consecuencias. Muchos incluso murieron, consecuencias. ¿Es acaso que no tememos al Dios soberano? ¿No tememos a la disciplina del Señor? Escucha, no pienses que estando en pecado y que nadie lo sabe, Dios lo va a pasar eso por alto. Dios está teniendo paciencia contigo. Dios está teniendo paciencia contigo porque te ama, porque Él quiere que te arrepientas. Pero si no procedes a arrepentimiento, Dios ha empezado en algunos casos su disciplina. Y si tú perseveras, Dios te va a azotar. Es lo que dice Hebreos. Dios al que ama disciplina, ¿no es cierto? Iglesia, Dios al que ama disciplina. ¿Y qué es lo siguiente que hace Dios? Azota al que recibe por hijo. Oye, mi hijo, ¿no estás entendiendo? Esto hay que ponerlo un poco más duro para que despiertes. Y es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios disciplinaba a su pueblo por amor, pero su pueblo aún así muchas veces no respondía. Versículo 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Uno piensa, que es lo que pensaba este pueblo, es que si yo no ofrezco mi ofrenda, ¿qué va a ser de mi Dios? Es que Dios no depende de mis ofrendas para ser Dios. Él es Dios independientemente a mí. Y Él cuida de su nombre. Su nombre sigue siendo grande entre las naciones. Su nombre sigue siendo magnífico entre las naciones independientemente a mí. Es que el que necesita alinear su vida soy yo. Él no necesita alinearse a mí. Él es Dios. Pero este pueblo pensaba, como muchos de nosotros, que Dios necesita alinearse a mí. Dios necesita estar a mi favor, de mi parte. Dios es bueno, Dios es amor, Él es misericordioso, sí, pero también es justo y también se aira. 12 al 14. Pero ustedes lo profanan. El nombre del Señor está siendo profanado cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También dicen: qué fastidio. Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado o cojo o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. ¿Qué ofrenda estás ofreciendo tú al Señor? Porque estas dos palabras, menospreciar y profanar, son palabras fuertes. Menospreciar el nombre del Señor es tratarlo como si no tuviera valor alguno. Y profanarlo era considerarlo como algo que no es santo. Lo que estaban haciendo los sacerdotes era ir a la mesa del Señor y ofrecer sacrificio inmundo, sin fruto, sin alimento, sin nada. No iban con nada, y lo que llevaban
peor, estaba mal. Y no solo hacían eso, sino que además ellos mismos decían, esta mesa del Señor, ellos, el pueblo, los sacerdotes, la mesa del Señor es inmunda. Su fruto, su alimento es despreciable. ¿Notas el corazón de este pueblo? Menosprecian lo de Dios. Hay que leer la palabra. Qué fastidio. Vamos a orar y orar y orar. Todo el tiempo hay que orar. Hermanos, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar. Pero nuevas no. Saquen nuevas. Maldito sea, versículo 14, el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Observa la NTV. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Escucha lo que está pasando con este pueblo. Este pueblo era engañador y tramposo. Este pueblo que conocía al Señor era un pueblo engañador, tramposo. ¿Saben por qué? Porque le prometían cosas a Dios y no cumplían. Pregunta, ¿cuántas promesas le has hecho a Dios y no has cumplido? Si estuviésemos en el tiempo de Israel, Él nos diría, Dios en su texto, en la palabra, dice, eres engañador. Cuando tú no cumples tus promesas hechas a Dios, tú eres un engañador. La Nueva Traducción Viviente dice, eres un tramposo. Señor, te prometo que este año llego puntual. Tramposo. Señor, te prometo que este año voy a empezar a leer mi Biblia. Día 1, Señor, de rodillas, ni siquiera sentado, Señor, de rodillas. Tramposo. Señor, yo te prometo que si tú resuelves este asunto, si tú nos das una salida, si tú haces esto por mí, Señor, yo voy a hacer mucho por ti. Voy a empezar a servir, voy a empezar a apoyar. Tramposo. Engañador. Señor, este año yo voy a mejorar la relación con mi cónyuge. Y si tú me ayudas y esto funciona, Señor, yo te prometo, engañador, tramposo. No hagas promesas a Dios, no hagamos promesas a Dios que no podamos cumplir. Señor, si me sanas, toda mi familia, yo los voy a llevar, Señor, a toditos. Engañador, tramposo. ¿Qué promesas has hecho a Dios? ¿Qué promesas le has hecho a Dios que no has cumplido? Señor, te prometo que voy a dar más tiempo a mi familia. Tramposo. Señor, este año voy a honrar a mis padres. Tramposo. Señor, voy a vivir en santidad. Me comprometo a hacerlo. Engañador. ¿Qué promesas has hecho al Señor que no las has cumplido? Dios toma en serio lo que sale de tus labios, lo que sale de mis labios. Lo que sale de nuestros labios es puesto en su balanza de verdad. Y cuando yo incumplo, ¿saben cuál es el contrapeso? Engañador, mentiroso. Lo extraordinario es esto. Hay gracia para nosotros. Hay gracia suficiente que nos ayudan a hacer lo que no podemos hacer. Ofrecer un sacrificio digno de nuestro Dios, sin menospreciar su nombre, sin menospreciar su carácter, sin menospreciar su presencia. El llamado a nosotros es: teme a Dios, reverencia a Dios. No ofrezcas cosas superficiales, ofrécete a ti mismo, ofrece tu mente, tu corazón, tus fuerzas, tu tiempo y honra al Señor. No le des tus obras, no le des tus obras. No te acerques a Él para ofrecerle sacrificio de alabanza cuando sabes que estás en pecado. Resuelve primero tu corazón y acércate al Dios Santo de manera reverente. ¿Cómo están tus sacrificios?